del nombre de Pablo y vamos a estudiar los dos primeros versículos, 1 y 2, con el saludo de Pablo. Esta va a ser la primera parte del saludo. El próximo fin de semana será la segunda parte del saludo. Y vamos a leer Romanos 1, 1 y 2. Dice así, hablando el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pareciera ser, hermanos, que un saludo no tiene mucho que decir, porque si uno contrasta este saludo específico de Romanos 1 con otros saludos que Pablo hace en otras cartas o los demás apóstoles que escribieron también, no tienen mucho contenido teológico, alguien podría decir. Sin embargo, si uno lee todo el saludo del apóstol Pablo, nos damos cuenta, hermanos, que en el saludo hay mucha riqueza doctrinal. Hay mucho contenido teológico en estos 7 versículos, porque el saludo no son 2 versículos. Leí hasta el segundo versículo, porque eso es lo que vamos a exponer ahora. Pero el saludo de Pablo llega hasta el verso 7. Entonces, es curioso porque nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? Y si se da la ocasión, las hermanas generalmente el saludo es más largo, pero cuando nos juntamos entre varones, hola, ¿cómo estás? Listo. Siempre son más concretos, pero en definitiva los saludos son relativamente cortos, pero aquí observamos un saludo donde hay un desarrollo de una doctrina, hay un desarrollo, hay un contenido importante teológico que el apóstol Pablo introduce aquí, hablando del mismo, sus características o sus distintivos, el evangelio como tal, su origen, la naturaleza de Cristo, su divinidad, su humanidad. Entonces es impresionante el saludo, lo que observamos allí. Bueno, recuerdo, hermanos, Pablo, el gran hombre de Dios, Saulo de Tarso, aquel hombre que fue discipulado a los pies de un gran rabino judío llamado Gamaliel, aquel hombre que fue hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo irreprensible en cuanto a la ley. Todas estas cosas, dice Pablo, para mí, hoy en día, en el día que había sido justificado, ya no son ganancia para mí. Las estimo como pérdida, como basura, por amor del conocimiento de mi Señor. Yo antes creía que por la justicia de la ley era justificado, ahora no, es por la justicia de la fe. Aquel hombre que arrastraba a los creyentes, a hombres, a mujeres, aquel hombre que respiraba amenazas contra los hijos del Señor, aquel hombre que en su orgullo humano había una soberbia, ahora se presenta curiosamente, no con ese gran currículum humano, no con esa gran lista que humanamente o bajo la óptica humana podía ser muy relevante. El apóstol Pablo no hace eso. El apóstol Pablo, después de la coma, él dice, siervo de Jesucristo. Número 2, llamado a ser apóstol. Y número 3, apartado para el evangelio de Dios. Por tanto, hermanos, lo que Pablo hace a continuación es manifestar 3 distintivos. Pablo manifiesta en su saludo 3 características que son necesarias por el contexto al cual Pablo escribe, de escribir o de manifestar a los hermanos en Roma. El primer distintivo, la primera característica del apóstol Pablo es que él es un siervo. La palabrita siervo, hermanos, doulos o doulos en el griego significa literalmente esclavo. Esclavo. Y aquí Pablo dice que es esclavo de Jesucristo. Hay otras palabras en el Nuevo Testamento para siervo o para servidores que las quiero ahora exponer porque nos va a servir, hermanos, para entender con más amplitud la panorámica, la perspectiva que Pablo tenía de su propia persona una vez que había sido alcanzado por el Señor Jesucristo. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 3.
Porque si bien es cierto, la palabrita que utiliza Pablo aquí es doulos, que es esclavo, hay otra palabra que se utiliza para siervo, que es la palabra diácono. Dice primera a los Corintios 3, verso 5, Pablo dice, escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué palabrita aparece ahora? Servidores. La palabrita que aparece ahí como servidores es diáconos en el griego, pero se traduce de igual forma servidor o siervo. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esta palabrita siervo entonces, diáconos, se utiliza en la Biblia para usarlo de manera general o de manera específica u oficial. En el caso de los diáconos de 1 Timoteo capítulo 3, donde se describen los requisitos que debe tener ese servidor en particular. Por tanto, tenemos dos palabras para siervo: doulos, que es esclavo, y diáconos, que se traduce también como servidor o siervo en la Biblia. Lo interesante es lo siguiente capítulo de 1 Corintios 4, verso 1, porque esta es otra palabra que el apóstol Pablo utiliza. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabrita servidores ahí es otra palabra en el griego, que es la palabra uperetes, que dice relación con los remeros de la última clase del barco, los que remaban lo más abajo posible, los que estaban bajo el nivel de los demás. Sumemos ahora las tres palabras. Pablo en Romanos 1:1 dice, Pablo, doulos de Jesucristo, esclavo de mi Señor. En otro contexto dice que él es un diácono, un servidor, alguien que está a disposición total de la obra del Señor. Y número 3, uperetes, él se considera un siervo más, alguien del grupo, no superior a nadie. Entonces, ¿por qué es importante explicar estos tres términos? Porque Pablo trató de abarcar en todas sus cartas la mayor amplitud posible. Entonces, esta palabrita de servidores aquí, uperetes, hace referencia a los remeros bajo cubierta, los de más bajo nivel. Así se llamaba Pablo a sí mismo. Tú podrías decir, ¿el apóstol Pablo se llamó así? Y yo, que no he escrito ni una sola carta, ¿me creo algo en la vida cristiana? El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y ese hombre que podría humanamente creerse algo, dice, yo soy un doulos, un esclavo, yo soy un diácono, yo soy un uperete, un hombre que por la gracia del Señor fui alcanzado, un miserable pecador que su gracia le alcanzó. ¿Qué más quedará para nosotros, hermanos? ¿Por qué quise leer estos pasajes y no solo quedarme con el siervo de Romanos 1:1? Porque Pablo quiso representar todas las facetas de un verdadero siervo, como un esclavo, como un diácono y también como un siervo más bajo, remando como uno más del grupo. Eso es lo que somos en la obra de Dios. ¿Te ayuda esto para ubicarte donde tienes que ubicarte? ¿Te ayuda esto para que tu ego no salga de tu interior hacia afuera? Espero que sí, hermanos, porque eso es lo que Pablo, o así fue como Pablo se presentó a sus hermanos en Roma. Acompáñenme a Éxodo capítulo 21. La expresión hebrea para la palabrita siervo es ebed, y transmite básicamente la misma idea. Y dice en Éxodo 21, del 1 al 6, lo siguiente. Estas fueron las leyes sobre los esclavos. Éxodo 21, del 1 en adelante, dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde.
Es decir, cuando alguien compraba un siervo, un esclavo, podía trabajar 6 años y al 7º año por ley quedaba libre. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Atención con eso. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, aquí está el servicio de esclavitud por amor. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Escuchen, hermanos, aunque el esclavo podía salir libre al 7º año, pero él voluntariamente tenía la oportunidad de poder seguir sirviendo a su amo voluntariamente y por amor. Verso 6. Entonces, ¿qué hará a este siervo que por amor, por disposición personal va a servir? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Una cosa es servir a un amo por ley y otra cosa es servir a nuestro amo por amor. ¿Dónde te encuentras tú? Todo lo que el esclavo era y tenía pasaba a ser propiedad de su amo. Todos sus intereses personales, que en verdad no lo eran, pasaban a ser enteramente de aquel amo que por su condición se volvía dueño. Del esclavo en toda su extensión. Hermanos, cuando Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios, cuando Pablo fue recibido a misericordia, mediante la fe, todo lo que Pablo era, todo lo que Pablo poseía, pasó en manos ¿de quién? De aquel que lo había comprado a precio de sangre. Así debe ser con nosotros. Pablo se presenta a la iglesia en Roma como siervo, como esclavo, como alguien que idealmente por amor ahora servía a su nuevo amo. Es interesante señalar también que para Pablo el título de siervo era un título de honor y nobleza, llevado con humildad de corazón. Era un siervo esclavizado por amor a Cristo el Señor. El apóstol Pablo cambió su arrogancia farisea por su devoción incondicional a su nuevo amo. ¿No es así, hermanos, que cuando el Señor nos alcanza por su gracia, tenemos un ego terrible? Traemos una soberbia impresionante cuando nos enfrentamos a Él y el Señor nos comienza a quebrantar, nos hace pasar por cosas difíciles para que nuestro ego comience a menguar, nos trata, nos humilla, para que nos volvamos verdaderos dulos del Señor, esclavos por amor a Él, que entendamos que ya lo que somos y lo que tenemos, todo es por absoluta y exclusivamente gracia del Señor. Cuando nos enfrentamos a ese nuevo amo, ante la grandeza de ese nuevo amo, cuando Pablo se enfrentó ante el resplandor de ese Señor Jesucristo, no queda más opción, hermanos, que rendirnos a Él como siervos, como esclavos de Él. Solo el que ha sido expuesto a su grandeza, al resplandor de su gloria, en su palabra entiende lo que estoy diciendo ahora. Todo lo que Saulo de Tarso había hecho como perseguidor, injuriador, blasfemo, quedaba atrás. Como dice un escritor, sumido en la misericordia que ahoga el pasado más terrible de cualquier pecador arrepentido, como fue el caso de este hombre de Dios. Pablo dijo que era siervo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué siervo de Jesucristo? Bueno, porque Él lo compró. ¿Quién compró a Pablo como esclavo?
¿Quién pagó el precio de sangre por comprar a Pablo? ¿No fue Cristo el Señor? Él fue su amo, Él lo encomendó a su servicio. Si bien es cierto, Pablo era un siervo en toda la amplitud de la palabra, hermanos, eso no le impedía ahora manifestar o hablar de su autoridad, que es el segundo distintivo de Pablo. Aparte de decir siervo de Jesucristo, ahora él dice llamado a ser apóstol o apóstol por llamado o apóstol llamado, podríamos decir. La palabra apóstol, apostolos en el griego, significa simple y sencillamente alguien que es enviado. Se entiende en el contexto enviado por Dios a una misión, como un representante, como un embajador. Entonces, enviado. Esa es la palabrita. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 26. Pablo ya se presentó como siervo, ahora se presenta como apóstol, como un enviado. Dice Hechos 26, versos 15 en adelante lo siguiente. Aquí Pablo está relatando su conversión y dice el verso 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote a tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahí está. Ahora te vuelves mi apóstol, porque te envío. Tengo una misión para ti, Pablo. Tengo algo que encomendarte, Pablo. En este caso, ser apóstol o ser enviado a los gentiles. Esta palabrita apóstol se utiliza algunas 80 veces en el Nuevo Testamento, pero es muy importante señalar lo siguiente. Y aquí, hermanos, quiero que presten atención, por favor, de una manera mucho más dispuesta, mucho más clara. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es presentar argumentos para refutar toda esta apostolitis que ha surgido en los últimos años, que cualquier persona, cualquier líder, llámese que el grupo lo reconoce o que él mismo se autodenomina, ha comenzado a surgir. El apóstol tanto, el apóstol aquí, el apóstol allá, etcétera, etcétera. La Biblia menciona la palabra apóstol en dos áreas principalmente. Una de ellas es que la Biblia le llama apóstoles a 12 personas que fueron los 12 apóstoles directos del Señor, que Él escogió. A esos 12 apóstoles hay que agregar a Matías como sucesor de Judas. Él lo reemplazó. Y hay otro personaje que es el apóstol Pablo. A estas personas se les llama apóstoles de Jesucristo. Pero hay otra área, que es la segunda área, que la Biblia le llama apóstoles de la iglesia. Es decir, personas que las iglesias enviaron a una misión específica, como lo vamos a comprobar a continuación. Vamos a 2 Corintios capítulo 8 para enfatizar la segunda área en el cual la Biblia le llama apóstoles a algunas personas, como por ejemplo los que vamos a leer ahora. 2 Corintios 8:23 dice así: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstolos en el griego, o mensajeros de ¿quiénes? De las iglesias, y gloria de Cristo. Aquí hay un grupo de personas que se les llama también apóstoles, pero son de las iglesias, o mensajeros. Filipenses, un poco más adelante, Filipenses 2:25, dice así: mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, vuestro apóstol o vuestro apostolos en el griego y ministrador de mis necesidades. Muy bien, hermanos. Por lo tanto, todas estas personas que menciona la Biblia no fueron comisionadas personalmente por Jesucristo, pero las iglesias los enviaron como apóstoles para servir como sus representantes. Es necesario, repito, hacer esta diferencia para no caer en el error que en muchas iglesias se ha caído, donde los grupos reconocen como apóstol a alguien o el mismo apóstol se autodenomina como tal. Algunos señalan, que han visto 2 o 3 veces al Señor. Por eso los avala de ser apóstoles. De ahí vamos a ver algo importante con respecto a eso. Bueno, regresando a Romanos 1, el apóstol Pablo sí era apóstol. Él sí lo era, sin lugar a dudas. Por lo tanto, tenía una autoridad especial encomendada por Cristo el Señor cuando se le aparece para establecer los fundamentos de la iglesia. La pregunta entonces es la siguiente. Si el apóstol Pablo se llamó apóstol como tal porque lo fue, la pregunta relevante es, ¿hay apóstoles en el día de hoy? ¿Está vigente este tipo de apóstoles en la iglesia del siglo XXI o después que el canon bíblico se cerró? Bueno, hermanos, como los 12, incluido Matías o incluido el apóstol Pablo, un rotundo no. Un rotundo no. Pero repito, ¿la iglesia hoy en día puede enviar gente? Claro que sí. La iglesia envía, por ejemplo, misioneros. Hay diferentes partes del mundo donde no se puede llegar de otra forma más que enviando a una persona o a personas como representantes de la iglesia, no de la iglesia, sino en este caso cumpliendo con el mandamiento del Señor, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero las iglesias los respalda, las iglesias los reconoce como tal. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Vamos a Efesios 2:20. Si bien es cierto, esto lo hemos estudiado, pero no olviden que este tema lo ven muchas personas en muchos países y es importante volver a decir y volver a enseñar lo que hemos enseñado en otro tiempo. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios usó apóstoles y profetas, ¿para qué? Para establecer, para poner de una vez y para siempre, como dice Judas 3, el fundamento. Ese fundamento es sostenido por una sola persona que es Jesucristo el Señor, como piedra del ángulo. El fundamento de apóstoles y profetas, y de ahí en adelante, de acuerdo a 1 Corintios 3, de 12 al 15, lo que hacemos en la iglesia, los maestros, los pastores, es sobreedificar. ¿Por qué hablamos de sobreedificar? Porque ya no es necesario poner fundamento, otro fundamento. Para eso existieron los apóstoles, para poner ese fundamento y sobre el cual ahora la iglesia sigue edificando, para que seamos un edificio aceptable delante de Dios. Vamos a Hechos capítulo 1. Es importante señalar esto, hermanos, porque estas personas que se autodenominan o que una supuesta iglesia los ordena como apóstoles, ellos lo plantean para establecer nuevas doctrinas. Son nuevos apóstoles en el sentido de que tienen una autoridad especial, que tienen una cobertura especial, una unción especial. Eso es lo que enseñan los falsos apóstoles, pero dice Hechos capítulo 1, voy a leer lo siguiente: hoy en día nadie, absolutamente nadie satisface los requisitos de un apóstol. Dice Hechos 1, 22, 21, es necesario pues que de estos hombres
que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el requisito que se estableció aquí para suceder a Judas? Que debía haber estado con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta su resurrección, haber visto al Señor. Y eso se establece aquí. Por eso, hermanos, es que en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, verso 1, Pablo dice, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Por qué Pablo aquí dice, no he visto a Jesús el Señor? Porque precisamente ese fue un requisito para ser apóstol. Alguien podría decir, oye Pablo, pero tú no viste al Señor. Sí, lo vi. Camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Ahora miren el capítulo 15 de la misma carta a Corintios. 1 Corintios 15, 7 al 9, dice así. Después apareció, aquí está hablando de cuando Cristo apareció durante esos 40 días. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y Pablo se incluye diciendo, y al último de todos, al último de todos. ¿Qué significa último? ¿Hay más después? Bueno, el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y curiosamente tú hoy día observas a estos apóstoles del siglo XXI, ellos sí que son dignos de ser apóstoles. Pero el mismo Pablo, hermanos, el gran siervo de Dios, él dice, yo no soy digno de ser apóstol. Y estos apóstoles del siglo XXI se jactan de ser apóstoles. Y él dice, yo no soy digno. Cristo no aparece a los hombres hoy. No importa que alguien te diga, anoche vi al Señor, me tomó los pies, me sacó de la cama, me hizo flotar, lo que tú quieras, cualquier cosa que alguien te diga que vio al Señor en la ventana, en una visión, bla, 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 bla. El punto es el siguiente, hermanos. Si alguien te dice eso, que se me apareció, por eso ahora yo puedo ser apóstol, o que tuve una visión y todo ese tipo de cosas que ustedes ya conocen, el punto es el siguiente. Coloco esas experiencias y al lado de eso coloco al otro lado de la balanza lo que la Biblia dice. Es decir, las experiencias de Pedro, Juan y Diego, que vieron al Señor una, dos veces, no importa las veces que vieron, contrastemos eso con lo que la Escritura dice y lleguemos a una conclusión. Juan capítulo 16, verso 10. ¿Por qué voy a leer esto? Porque el requisito principal era haber visto al Señor, de acuerdo a Hechos 1. Y resulta que Juan 16, verso 10 dice así. Aquí está hablando de lo que haría el Espíritu Santo cuando viniera o cuando el Señor se fuera y enviaría su Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Y qué dice el texto ahora? Y no me veréis más. Aquí tengo una parte de la balanza, coloco la otra parte. Juanito dijo, el apóstol tanto dijo, que él había visto al Señor. Lo vi 1, 2, 50 veces. Y yo ahora leo al Señor y escucho al Señor. Y el Señor dice que una vez que vaya a su Padre, no me verán más. ¿A quién le creo? ¿Al charlatán este? ¿O al mismo Cristo que me dice que una vez que Él ascendiera al Padre, se sentara a la diestra de su Padre, no me veréis más? Por si fuera poco, Primera de Pedro,
1:8. Primera de Pedro 1:8 dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué el apóstol Pedro dice, aunque ahora no lo veáis? Porque no se puede ver. Porque el mismo Cristo dijo en Juan 16 que una vez que ascendiera al Padre no lo verían más, así de sencillo. Pero nosotros hoy día, que no lo podemos ver físicamente y no necesitamos verlo físicamente, porque ahora lo vemos a Cristo aquí en todo su esplendor, somos más bienaventurados, porque aunque no lo veas, has creído en Él. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a Tomás? Tomás, acércate, toca mis manos, toca mi costado. Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Mete tu mano en mi costado. Ah, Señor, eres tú. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás, porque visteis, ¿creéis? Bienaventurados, dichosos, con un gozo inefable en su interior, los que no ven y creen. Ahí estamos nosotros. En Hechos también dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día no tenemos apóstoles, pero tenemos la doctrina de los apóstoles. Hoy día no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo, el libro de Romanos, que vamos a ir estudiando poco a poco. No importa que nos tome el arrebatamiento de la iglesia, no importa. El punto es que vamos a tener mucha palabra y vamos a entender muchas más cosas que no entendimos cuando hace un par de años atrás enseñamos Romanos aquí en la iglesia. Muy bien. Entonces, regresamos a Romanos 1, y este grupo de apóstoles especiales son los que se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, de acuerdo a Mateo 19. Estos 12 apóstoles exclusivamente son los que van a aparecer en la Nueva Jerusalén en sus cimientos, los nombres de los 12 apóstoles. Y en Apocalipsis yo no veo los 12 apóstoles más estos apóstoles de hoy día. Son 12 y se acaba. Pablo entonces reconoce su apostolado y él dice primeramente, Pablo, siervo de Jesucristo y ahora un enviado del Señor Jesucristo, llamado, porque hay un llamado para salvación y también hay un llamado para ministerio. En este caso, Pablo fue llamado a ser apóstol, enviado de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y el tercer distintivo, Pablo dice apartado para el Evangelio de Dios, apartado. Pablo fue un hombre que Dios separó para él. Fue un hombre que Dios separó para su servicio. Vamos ahora rápidamente a Levítico 20. ¿Por qué voy a leer estos pasajes? Porque esta realidad del apartamiento de Dios la observamos desde el Antiguo Testamento, específicamente con el pueblo de Israel. Dice Levítico 20, verso 26, así: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. De todas las naciones que rodeaban a Israel, Dios puso su mirada en ellos. ¿Qué hace Dios? Los toma y los aparta para que viviesen una vida de temor, de obediencia a ese Dios que los había apartado para él, para que fueran de Dios. Ahora en Números, con la tribu de Leví, Números capítulo 8, Números 8, verso 14, dice así:
Así apartarás, otra vez el verbo, apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. De todas las tribus de Israel, Dios hace otra separación. ¿Cuál es? Que de la tribu de Leví, Él los aparta para que fueran de Él. ¿En qué sentido? Para que desarrollaran el sacerdocio dentro del templo o dentro del tabernáculo, rindiendo culto y adoración a ese Dios de Israel. Este es el distintivo, hermanos. Regresamos a Romanos. Es el distintivo que vemos en Dios de apartar a sus hijos para Él. En el Antiguo Testamento también se apartó los primogénitos de los bebés, de los animales, de los frutos. Y Pablo no fue la excepción. Pablo también fue apartado, fue separado, en este caso para el Evangelio. Nosotros también no somos la excepción porque Dios también nos ha apartado. Ahora, en Gálatas capítulo 1 hay un pasaje interesante porque alguien podría preguntar, ¿cuándo fue apartado Pablo? ¿Cuando iba camino a Damasco? No, porque dice Gálatas 1:15 lo siguiente, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde cuándo? ¿Camino a Damasco? No, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo lo llamó? Camino a Damasco. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahí fue apartado el apóstol Pablo para el Evangelio de Dios. Por eso es que cuando Pablo se enfrenta a Cristo allí camino a Damasco, Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y Pablo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cuál es la expresión espontánea de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Automática, ante su nuevo amo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque se transformó en un siervo, se transformó en un apóstol enviado y ahora entendía que estaba siendo apartado de todos los fariseos. Cristo apartó a Saulo de Tarso para encomendarle una misión, llevar el Evangelio a todos los gentiles. Otro asunto interesante, hermanos, que señalar aquí es lo que dice en Hechos 13, por favor. Es un asunto importante que aclarar porque si bien es cierto, Dios apartó a Pablo, pero la iglesia, hermanos, tiene también una responsabilidad importante que es confirmar o reconocer a los hombres que Dios llama. Dice Hechos 13, verso 1 y 2, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, todas esas personas estaban en la iglesia en Antioquía. 2. Ministrando estos al Señor, todo el grupo mencionado, y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo, porque el llamado es divino, el llamado parte de Él. El Espíritu Santo dijo, apartadme. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, ¿qué significa entonces? Esto es una respuesta, es una reacción. Primero, el Espíritu Santo señala a dos hombres, los aparta para una función. Pero ¿qué hace la iglesia? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta es la función de la iglesia: reconocer, confirmar e identificarse con los que Dios aparta. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que se consideran llamadas por Dios aunque la iglesia no los quiera reconocer. Y viceversa. Hay iglesias que reconocen a alguien y Dios del cielo dice, yo jamás lo he llamado a él.
Por eso es que es importante señalar esto, hermanos. El verdadero llamamiento viene de Dios. Dios apartó a Pablo, pero la iglesia reconoce el llamado de sus líderes. La iglesia reconoce, identificándose con ellos, que Dios los ha llamado a su ministerio. No olviden que Pablo era fariseo, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que la palabra fariseo significa separado? Pero es una separación religiosa. Tanto es así que un fariseo muchas veces ni siquiera tocaba con su ropa o con su cuerpo a otra persona ordinaria, porque ellos se creían que vivían cerca de Dios, creían que cumplían la ley perfectamente, por fuera totalmente bien vestidos, pero por dentro sepulcros blanqueados, llenos de gusanos, de huesos. Y resulta que Pablo, ese fariseo, ahora Dios lo llama para poder llevar el evangelio a los gentiles. ¿Saben ustedes cómo miraban los fariseos a los gentiles? Como leña para arder el fuego del infierno. Y a ese mismo gentil ahora Pablo, Dios lo llama a predicarles el evangelio. Qué curioso, ¿no? Así es el Señor. Pablo dijo, apartado para el evangelio de Dios. Y por primera vez aquí el apóstol Pablo menciona la palabrita evangelio. Por primera vez. Considerando que la palabra evangelio en toda su carta aparece más de 60 veces. ¿Cómo se llama esta serie? Romanos, la explicación de ¿qué? Del evangelio. Y por primera vez Pablo la señala. ¿Cómo enseñamos? En fundamento de la fe. La palabra evangelio se compone de dos palabras. Eu, el prefijo eu, angelión. Eu bueno, o buena, o bien. Y angelión, mensaje, noticia. Buena nueva, buena noticia. Es lo mismo cuando hablamos de eufemismo. Eu buena o bien. Femismo, decir bien. Hablar algo bien, adornar algo. Eutanasia, buena muerte. Euangelión, buena noticia. Entonces, ¿qué es el evangelio? Buena noticia, buena nueva. ¿De quién es el evangelio? De Dios. Esto es importante. La palabra euangelión se usaba, hermanos, por ejemplo, en el contexto romano, cuando el heraldo, por ejemplo, se ponía en pie y exclamaba lo siguiente. Decía, buena nueva, euangelión. La esposa del emperador ha dado a luz un hijo. Esa era la buena noticia. O buena nueva, decía, el heredero del emperador ha llegado a la edad adulta. Otros decían, buena nueva, el nuevo emperador ha accedido al trono. Pablo utiliza esa palabrita, pero no para entregar una noticia terrenal, no para entregar una buena nueva bajo la esfera humana. ¿Por qué? Porque el evangelio ¿de quién es? De Dios. Es un mensaje que viene del cielo. El evangelio de Dios no son noticias terrenales ni de hombres, sino divinas y eternas. El hombre está absolutamente perdido, ¿verdad? Está absolutamente condenado por sus pecados. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena entonces? En virtud de esa condición del hombre, de pecado, de condenación, de juicio, de infierno, Cristo nos da la buena nueva. ¿Cuál es? Yo he venido al mundo. ¿A qué? A tomar el lugar del pecador. Pagar por su culpa en la cruz, para que todo aquel pecador perdido, condenado, que es la mala noticia, a través de mi persona, que yo soy la palabra, yo soy el evangelio, poder traer la luz, el perdón, que por la gracia de Dios a todo aquel que cree se puede hacer efectivo. Ese es el evangelio de Dios. Lo vamos a explicar más en detalle durante los 16 capítulos restantes de Romanos. Solo quiero decir esto por ahora. Como dijo Barclay, Pablo fue apartado para el evangelio. Él dijo, el evangelio nos separa para siempre, pero no para el privilegio, la gloria personal y el orgullo,
sino para el servicio, la humildad y el amor a todo el mundo. Fin de la cita. Pablo dijo entonces que el Evangelio es de Dios. ¿Qué significa de Dios? Que tiene su fuente divina, no humana. Nosotros no tenemos que inventar nada, hermanos. ¿Han escuchado ese dicho? Ya no tenemos que inventar nada. ¿Saben por qué? Porque está todo inventado. Si eso lo aplicamos al Evangelio es exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos que inventar evangelios si está claramente delineado en la palabra? El Evangelio es de Dios, tiene su fuente en Dios mismo. El origen de las buenas noticias de salvación no tuvieron su origen en Pablo, sino que tienen su fuente en Dios, apartado para ese Evangelio, para esa buena noticia que tiene su origen en Dios. Verso 2 de Romanos 1, que Él había prometido antes. Él se refiere a Dios. Dios había prometido antes por sus profetas en las sagradas Escrituras. Dios entonces, hermanos, había anticipado esta buena nueva a través o por medio de sus profetas. ¿Qué nos indica esta frase entonces? ¿El mensaje era de Pablo? ¿El mensaje lo inventó Pablo? No. Es un evangelio que ya se había adelantado antes, ya se había prometido antes. ¿A través de quiénes? De los profetas. ¿Dónde? En las santas Escrituras. Y es importante, hermanos, destacar esto porque una de las cosas por las cuales Pablo era acusado era porque él traía un mensaje nuevo y revolucionario. Pablo no trajo ningún mensaje nuevo. El mismo Cristo le enseñó a Pablo cuando se fue a Arabia un par de años. Después confirmó eso con los apóstoles en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2. Entonces fue algo que él había prometido de antes. Por sus profetas se refiere a los autores del Antiguo Testamento y en las Santas Escrituras se refiere, en este caso, a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Repito, hermanos, el Evangelio no es un mensaje de última hora, opuesto a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento, hermanos, en relación al Evangelio, al Señor? Más de 300. Más de 300 profecías anunciando al que había de venir. Eso lo vamos a ver más en detalle el próximo fin de semana. ¿Saben ustedes quién fue el primer profeta que anunció acerca del Señor o de la buena nueva? No fue Isaías. Generalmente pensamos que como él es un profeta que hace la división de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, los profetas menores, etc. ¿Saben ustedes quién anunció por primera vez? Fue Moisés. Y en Deuteronomio 18 Moisés se llama a sí mismo profeta, pero vendría otro profeta, dice él. ¿Y por qué digo que Moisés fue el primer profeta que habló o que anunció esta buena nueva? ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Lo que se le llama el primer evangelio. ¿Qué va a pasar con la semilla de la mujer? La semilla de Satanás va a herir en el calcañar a la semilla de la mujer y la semilla de la mujer en la cabeza. Ahí está, por primera vez anunciado. Entonces, esto fue lo que los profetas, impulsados, movidos por el Espíritu Santo, escribieron. Entonces, este evangelio, hermanos, Dios lo había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 14. Apocalipsis 14. Miren ustedes cómo le llama el apóstol Juan a este evangelio que fue prometido de antes, que no apareció con Pablo en Romanos 1. Dice Apocalipsis 14:6, en el contexto de todo el juicio final de los eventos escatológicos. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Qué curioso, eterno,
para predicarlo en ese contexto a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se le llama evangelio eterno porque fue establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice segunda a Timoteo 1:9, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos o de los tiempos eternos. Y es eterno porque cuando te predican el evangelio, ¿qué vida te da Dios? Eterna. Entonces estamos entendiendo que este evangelio que Pablo está anunciando no se le ocurrió a él, no fue original de él, es algo que se había anunciado desde antes por los profetas en las santas escrituras. Regresamos a Romanos para ir terminando y hacer la aplicación final y personal. Entonces, Pablo dice que él había prometido antes ese evangelio por sus profetas o a través de los profetas movidos por el Espíritu Santo en las santas escrituras, todo el Antiguo Testamento y por alcance hoy día a toda la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 3? Acerca de su Hijo. ¿Por qué dice acerca de su Hijo? No lo voy a explicar ahora. Hermanos, no existe evangelio verdadero, no existe evangelio genuino, no existe el evangelio real, bíblico, que no esté centrado única y exclusivamente en nuestro buen Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:6, cuidado con alguien que predique un evangelio diferente, porque esa persona será anatema. Entonces, ¿cuál es el propósito? Como dije al principio en la introducción del libro, es que nosotros, hermanos, nos expongamos al evangelio real, verdadero. Y eso lo vamos a hacer en la medida que vayamos desarrollando todo el libro de Romanos. Entonces, es acerca de su Hijo el evangelio. Pero eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Muy bien, hermanos. Últimas aplicaciones personales. Lo hago con preguntas. Primero una afirmación, después una pregunta. Pablo dijo de sí mismo que fue un siervo, ¿verdad? Un esclavo de Jesucristo. La pregunta es la siguiente de aplicación. Y esto obviamente siempre es individual. Tenemos la tendencia siempre a mirar para el lado del hermano. Esto es para ti, hermano. ¿Escuchaste bien? No, no es así. Individual y personalmente. ¿Estás viviendo, hermano y hermana, como un verdadero esclavo o siervo de Dios? ¿Te acuerdas cuando te planteé las 3 palabritas que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento? Un esclavo, un diácono, un servidor, amplio, general, un uperetes del más bajo nivel, en el sentido de que debía ser humilde. ¿Qué pasaba con un esclavo? Todo lo que tenía pasaba a ser del amo. ¿Por qué muchas veces tú le dices al Señor, Señor, tú eres mi Señor? Sí, pero hay veces donde le dices, pero no te metas en esta área de mi corazón. Tú eres mi Señor, pero en el área familiar, puede ser en los recursos que tengo, eres mi Señor en esta área, pero en estas otras no te metas. Tú dices, no, pastor, yo nunca le he dicho eso al Señor, pero con tus hechos manifiestas lo mismo. Eres un esclavo del Señor, estás viviendo como un esclavo del Señor. Todo lo que eres y todo lo que tienes, realmente Él es el dueño y tú solo eres un administrador.
¿Has aprendido a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la primera pregunta de Saulo al enfrentarse a Cristo y al saber que era Jesucristo el Señor glorificado? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Has aprendido a decirle al Señor como tu amo, hágase tu voluntad y no la mía? Pablo dijo de sí mismo ser llamado apóstol, el segundo distintivo de él. Si bien es cierto, Pablo fue llamado a ser apóstol, tú no fuiste llamado a ser apóstol, pero fuiste llamado a cumplir tu ministerio. ¿En virtud de qué, pastor? En virtud de los dones que Dios te ha dado. ¿Los estás ejercitando en la iglesia? ¿Qué estás esperando para servirle al Señor con todo tu corazón, fuerzas, recursos, vida, matrimonio, familia? ¿Qué estás esperando? ¿Que el Señor te castigue? ¿Que el Señor te discipline? ¿Que tengamos que llorar contigo después porque el Señor a sus hijos los va a disciplinar? Y Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Si Dios te ha apartado para Él, si Dios ha dicho de toda tu familia, si Dios ha dicho de todo tu vecindario, si Dios ha dicho de la ciudad en la que vives, mi hijo lo voy a apartar para mí, ¿por qué todavía continúas en tus pecados, practicando una vida superficial? Si se supone que ya no te pertenece ni siquiera a ti mismo. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos ayer, matrimonios presentes? Los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. En el sentido de que ni siquiera tu esposa debe ser un obstáculo para servir al Señor. Dios ha dejado en nuestras manos el precioso Evangelio, tal cual como a Pablo lo apartó para él, para el Evangelio de Dios. Pero a nosotros, hermanos, hoy día nos ha apartado para vivir ese Evangelio y para predicar ese Evangelio. Ese Evangelio que no había sido una novedad, había sido anunciado o prometido desde antes por los profetas en las Santas Escrituras y que hoy día, por la gracia de Dios, nosotros lo hemos recibido mediante la fe, pero para vivirlo, para predicarlo. ¿Se acuerdan también lo que vimos en Fundamento de la Fe el día lunes? El Evangelio tenemos que experimentarlo en dos áreas vitales. Tenemos que vivirlo conductualmente o testimonialmente y predicarlo verbalmente. Las dos cosas son demandadas en la Biblia. Entonces, si Pablo fue apartado para el Evangelio, nosotros también hemos sido apartados para él. Pero apartados en todo sentido, hermanos, no en algunas cosas. No debemos poner barreras, límites al Señor. No te metas aquí conmigo. Te entrego esta parte de mi vida, pero en esta otra parte no me apartes todavía. Hermanos, cuando nos entregamos a Él en fe, es con todo nuestro ser. ¿No es acaso el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con la mitad de tus fuerzas, con el 20% de tu mente y el 10% de tu corazón. ¿Dice eso el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es un verdadero esclavo. Con todas tus fuerzas. Ese es un verdadero siervo. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Eso es ser un creyente. Apartado para Él. Queriendo cumplir el ministerio que Dios te ha dado, viviendo el evangelio precioso de la gracia de Dios. Y Dios nos permite, hermanos, aprender de este apóstol del Señor, de este esclavo del Señor y de este hombre que fue apartado para ese evangelio que transformó total y radicalmente su vida. Que el Señor en su gracia bendita nos ayude, amados hermanos. El otro fin de semana
vamos a profundizar más todavía en ese Hijo, porque el Evangelio se centra en Él, del linaje de David, declarado con poder, justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Padre eterno, Padre lleno de gracia, Padre lleno de compasión y misericordia, lleno de bondad, de benignidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Señor porque al exponernos a tu palabra Señor, que son espíritu y son vida, quedamos descubiertos totalmente, estamos desnudos delante de aquel que con sus ojos como llama de fuego, que utiliza tu palabra que es viva y eficaz, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y ante esa exposición, Señor, lo único que nos queda es ser humildes delante de ti y reconocernos, Señor, faltos delante de ti. Pero precisamente tu palabra, Señor, es para eso, para ayudarnos, para edificarnos, para enseñarnos a cómo podemos mejorar. Señor, nosotros también somos tus esclavos. También somos tus siervos, Señor. También hemos sido enviados con una misión. También nos has encomendado un ministerio. No debemos estar ociosos. Tenemos un propósito por el cual vivir y ese propósito es eterno, pero se manifiesta en nuestra temporalidad, se manifiesta en nuestra cronología. Señor, hemos sido apartados por tu gracia, considerando que tenemos amigos incrédulos que van al infierno, pero tú nos apartaste a nosotros, Señor. No es suficiente, Señor, para servirte con todo nuestro ser. Tenemos familiares que son igualmente indignos como nosotros, o miserables pecadores como nosotros. Pero de todos esos familiares, Señor, tú pusiste tus ojos en mí o en nuestros hermanos que están aquí presentes. Nos apartaste por tu gracia, al igual que Pablo, como lo apartaste para el Evangelio, para que él predicara a los gentiles. Pero a nosotros, Señor, nos apartaste para ti, para hacerte fieles, para predicar tu Evangelio, para no estar ociosos, para cumplir nuestro ministerio, para ser tus esclavos por amor de Jesucristo, por amor solamente a ti, Señor. Gracias porque ese Evangelio, si bien es cierto, nosotros lo conocimos hace un par de años atrás cuando nos convertimos, es un Evangelio eterno. Es un Evangelio que tú, Señor, decretaste desde antes de la fundación del mundo. Fue revelado a través de los profetas en las santas escrituras. Y es un privilegio para hoy día para nosotros. Es una bendición sobreabundante, inexplicable, indescriptible, del por qué, Señor, a nosotros nos apartaste también a través de la predicación de ese precioso Evangelio. Ayúdanos, Señor, te rogamos, ayúdanos por favor, Señor, a ser fieles a ti. Nos compraste a precio de sangre, por eso eres dueño y Señor de nuestra vida. Infúndenos aliento, Señor. Infúndenos ánimo con esta palabra que hemos enseñado. Danos vigor, Señor, espiritual para seguir adelante. Fortalece en esta tarde los desvalidos. Fortalece, Señor, que tu palabra haya sido el objeto mediante el cual tú, Señor, diste nuevas fuerzas al caído, al desanimado, al desalentado, para que no desmaye, Señor, sino para que levante nuevamente su frente, para que levante nuevamente sus ojos a ti
y ponga su mirada en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, y así podamos glorificar tu nombre cada día. Gracias, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.